Imagina por un segundo este escenario. Durante décadas, las grandes potencias movieron sus piezas creyendo que México era un simple accesorio del tablero global. Washington dictaba las reglas, Europa observaba con arrogancia y China pensaba que podía convertir al país en una extensión de su gigantesca maquinaria industrial. Pero hoy, ese juego se les derrumbó en la cara. El país que trataban como un peón terminó revelándose como la torre que sostiene media economía mundial. Y no es patriotismo barato, no es discurso nacionalista, son cifras, geografía, fuerza laboral, comercio, energía, industria y estrategia. México pasó de ser percibido como dependiente a convertirse en la pieza que vuelve funcional a mercados enteros. Las potencias lo saben, aunque muchas intenten ocultarlo porque reconocerlo significaría aceptar que perdieron control sobre un país que creían dominado. Ahora entiende esto con claridad. El país que por décadas fue subestimado se volvió indispensable, no opcional, no alternativo, indispensable, y eso es exactamente lo que más temen las élites que dominaron el mundo durante el siglo pasado. Pero para entender por qué nadie puede detener este ascenso, hay que comenzar por quien más intentó frenarlo, Estados Unidos. El gigante del norte desplegó presiones diplomáticas, sanciones económicas, muros físicos, amenazas arancelarias, campañas mediáticas y reformas comerciales para mantener a México bajo su control. Sin embargo, cada movimiento terminó provocando el efecto opuesto, porque mientras en Washington hablaban de limitar a México, las cadenas de producción estadounidenses se ataban más profundo al talento mexicano. Mientras levantaban muros, sus corporaciones levantaban plantas en el Bajío. Mientras intentaban restringir exportaciones, su propia economía se hacía más dependiente del flujo industrial mexicano. No es exageración, más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos están compuestas por bienes esenciales para la economía norteamericana: automóviles, maquinaria, equipo médico, componentes electrónicos, alimentos. Si México detuviera sus envíos un solo mes, millones de empleos en Estados Unidos colapsarían de inmediato. Esa es la parte que no se atreve a decir Washington. México no es una alternativa. México es el motor oculto de gran parte de su economía, y mientras los políticos estadounidenses venden discursos de fuerza, sus propias empresas demuestran la realidad con acciones. Instalan fábricas, expanden operaciones, firman contratos multimillonarios y dependen de México para sostener sectores enteros de su producción interna. El muro fronterizo, símbolo de rechazo, terminó siendo el monumento más absurdo a esa contradicción. Bloquean personas mientras abren puertas industriales. El TLCAN, después el TEMEC, fueron diseñados para controlar, pero terminaron integrando. Lo que era un acuerdo para debilitar a México terminó creando una red industrial que hundiría a ambos países si se intenta cortar. Estados Unidos creó una dependencia que hoy no puede revertir sin autodestruirse. Y luego está China, la potencia que quiso convertir a México en su plataforma de acceso al mundo occidental. Pekín comprendió rápido que la guerra comercial los obligaba a buscar rutas nuevas, así que en lugar de confrontar directamente a Washington, usó la estrategia más simple y efectiva: invertir en México, y sin buscarlo, fortaleció al país que pretendía usar como atajo. Decenas de empresas chinas instalan plantas cerca de la frontera estadounidense. No lo hacen por gusto, lo hacen porque México es el punto exacto donde pueden producir sin la presión arancelaria que Estados Unidos les impone desde Asia. Y esa decisión transformó al país en un nodo crítico que conecta a los dos gigantes en conflicto. China no pudo frenar el ascenso mexicano, lo amplificó. Europa tampoco escapó a esta lógica. Con una población envejecida, mano de obra escasa, costos altísimos y sistemas industriales son esenciales. Parte de lo que Europa exporta al mundo se fabrica aquí, en Querétaro, en Puebla, en Aguascalientes. Sin esas plantas, Europa enfrentaría una crisis industrial de proporciones históricas. México se volvió irreemplazable, no porque lo intentó, sino porque el mundo se ahogaba en sus propias limitaciones. Y luego vino el fenómeno que nadie puede detener, el nearshoring.
El mundo descubrió que fabricar en Asia es barato, pero peligroso. Pandemias, tensiones políticas, bloqueos marítimos, costos de transporte. Todo eso destruyó la estabilidad del viejo modelo global. Las empresas buscaron refugio y encontraron algo mejor: México. No solo por proximidad a Estados Unidos, no solo por costos. México ofrece algo que casi ningún país tiene: talento joven, disciplinado, adaptable y capacitado. Cada año miles de ingenieros mexicanos están listos para entrar a industrias de alto valor. Eso no se compra, no se importa, no se replica. Por eso Tesla no puso su megaplanta en Alemania o en Estados Unidos, la puso en México. Por eso BMW produce aquí tecnologías que ni siquiera produce en su propio continente. Por eso las inversiones se multiplican en Monterrey, Saltillo, Tijuana y el Bajío, porque México es la combinación perfecta entre talento, ubicación e industria. Y no hay muro, amenaza o sanción que pueda revertir esa realidad. La fuerza laboral mexicana es una ventaja tan poderosa que ni China, ni Europa, ni Estados Unidos pueden igualarla. Mientras ellos envejecen, México se fortalece. Esa juventud es el motor silencioso que sostiene el crecimiento del país. Pero no es solo industria, ni talento. México también controla recursos estratégicos que definen el futuro económico global: petróleo, litio y energías renovables. Lo que para otros países es un recurso escaso, México lo tiene en abundancia, y esa abundancia es poder. El litio mexicano, fundamental para baterías eléctricas, es una mina geopolítica. La energía solar del norte del país podría abastecer regiones enteras del continente. El petróleo sigue siendo vital para el mercado estadounidense. México no solo tiene recursos, tiene la posición geográfica ideal para explotarlos estratégicamente. Y si eso fuera poco, el país controla uno de los sectores más valiosos del planeta, la agricultura: tomate, aguacate, maíz, berries, chile, productos que no solo alimentan consumidores, sino mercados enteros. El mundo enfrenta crisis alimentarias crecientes. México produce abundancia. Eso también es poder. Incluso los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ven a México como un actor clave. No necesita unirse al bloque para cambiar el tablero. Su simple capacidad industrial y estratégica crea presión geopolítica. Washington lo sabe, Pekín lo sabe, Europa también. México puede influir sin alinearse, puede negociar sin subordinarse, puede crecer sin pedir permiso, y ahí radica su poder real. Muchos creen que problemas como la corrupción, la violencia o la desigualdad impedirían este avance, pero la realidad demuestra lo contrario. Aún con desafíos internos, México sigue atrayendo capital, empresas, tecnología y socios estratégicos. El crecimiento no se detiene porque está impulsado por factores globales que ninguna potencia puede revertir. México opera con resiliencia, la economía sigue expandiéndose, la industria sigue creciendo, la inversión sigue llegando. Lo que para otros países sería una crisis paralizante, en México se vuelve un obstáculo superable. Y es aquí donde aparece la verdad incómoda que nadie quiere admitir: el ascenso mexicano ya comenzó y no tiene freno. México no solo es relevante, es indispensable para Estados Unidos, es útil para China, es estratégico para Europa, es observado con respeto por los BRICS, es codiciado por el mundo entero. Su juventud, su energía, su industria, su agricultura, su ubicación y sus recursos lo convirtieron en una potencia silenciosa que ahora despierta. Y cuando un país reúne talento, recursos y estrategia al mismo tiempo, ninguna potencia del planeta lo puede detener. Estamos presenciando el inicio de la década mexicana, un punto de quiebre en la historia donde México pasa de ser espectador a convertirse en protagonista del orden global. Si entendiste la magnitud de lo que está ocurriendo, haz que este mensaje llegue a más personas. México avanza, México domina, México ya cambió el tablero, y este es solo el comienzo de lo que viene.